Una vez investido como emperador en 1821, Agustín de Iturbide emprendió una serie de reformas que tenían por objeto dar esplendor al recién creado Imperio Mexicano. Entre los nombramientos atinados sobresalió el de Simón Tadeo Ortiz de Ayala, quien después de estudiar a fondo las carencias y las desventajas de la ciudad, propuso al emperador empezar por la limpieza, el mantenimiento y la adecuada reubicación de los principales edificios. Incluyó también aspectos de salubridad de negocios, la decoración con dobles hileras de árboles en avenidas y la construcción de andadores adoquinados. Además, Ortiz de Ayala propuso la creación de museos, observatorios astronómicos, lavaderos y baños públicos, teatros y academias de todas las artes, especialmente las útiles, como la hidráulica, mecánica y agricultura. En lo referente a la salud de la población, se aseguraría que los hospitales en el centro de la ciudad tuvieran una adecuada ventilación. Se prohibirían los entierros en las iglesias y se reglamentaría la transportación de cadáveres. Propuso también la construcción de una unidad arquitectónica neoclásica cuyos límites actuales serían aproximadamente de la calle de Valderas hasta la Plaza de la República. Habría en ella un gran bosque que acogería múltiples paseos, edificios administrativos, un zoológico y un jardín botánico con especies de todo el país. Los hospitales circundarían ese gran espacio con módulos para cada área de la medicina y, más lejos, zonas de cementerios. Al abdicar Iturbide en 1823, estas brillantes ideas quedaron en eso, solo ideas. En los primeros años del México independiente, el Colegio de Minería se incorporó al Estado. Los ingenieros, además de sobresalir en el desempeño en diversas ramas de su profesión, ocuparon cargos como ministros de Fomento, Colonización, Industria y Comercio, Guerra y Marina, Relaciones y Gobernación. Participaron en la fundación de instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional, la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, la Comisión Geodésica Mexicana, la Comisión Geográfico Exploradora, el Instituto Geológico Nacional y la Comisión Científica Mexicana, entre otras, esta última ya durante el Segundo Imperio. Un ingeniero de esa época podía hacer casas, o podía hacer túneles, o podía imaginar cómo controlar la moneda en términos de su ley, o imaginar cómo eficientizar la metalurgia, o también podía imaginar caminos y diseñarlos, o imaginar rutas, o en fin, el ingeniero de esa época es un profesional que pendula desde hacer una casa hasta hacer geodesia, es decir, hasta fijar posiciones en el espacio usando el cielo y los recursos siderales, al mismo tiempo que tecnologías, pues ya algunas de mucho cuño y otras recientes para el siglo XIX. El Colegio de Minería sumó a las especialidades de ingeniero de minas las de ensayador, beneficiador de metales y apartador de oro y plata, agrimensor, geógrafo y naturalista. Sus egresados contribuyeron a la exploración geológica de diversas regiones, la elaboración de planos topográficos, la delimitación de las fronteras internacionales de México y el reconocimiento estadístico de diversas zonas del país. Participaron también en el establecimiento de un colegio militar, en el cual, en 1822, el general Diego García Conde organizó el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, confirmado en 1827 por Guadalupe Victoria, agregando el Batallón de Zapadores. En tiempos de guerra tuvieron a su cargo el arreglo de caminos y equipos de transporte del ejército, así como los trabajos de fortificación. Yo quisiera primero recordar que la ingeniería tal como la concebimos hoy en día es algo relativamente reciente. O sea, la ingeniería se va formando primero con los ingenieros militares que estudiaban para hacer las fortificaciones y después ya se van formando los ingenieros para hacer puentes, caminos, etcétera. Pero eso sucede realmente hasta
hasta el siglo, fines del siglo XVIII y principios del XIX. Y en México los ingenieros civiles aparecen hasta la segunda mitad del siglo XIX, primero con una carrera de arquitecto ingeniero que se daba en la Academia de San Carlos, y después ya se divide la arquitectura y la ingeniería civil. O sea, que son concepciones que antes estaban realmente muy mezcladas, podríamos decir. Joaquín Colombres, ingeniero militar, destacó en la defensa de fortines, siendo notable su desempeño en Puebla durante el sitio de 1863. El reconocimiento de minas, estudios geológicos y del desagüe del Valle de México y análisis de proyectos de ferrocarriles, entre muchos otros, fueron campo fértil para los ingenieros mexicanos. Poco a poco se hizo evidente la necesidad de crear la carrera de ingeniero civil. En el colegio se dio un fuerte impulso a la publicación de textos científicos. Los profesores de mineralogía y botánica Andrés del Río y Vicente Cervantes mantuvieron un alto grado de calidad en la enseñanza de estas materias. En 1823, Del Río, quien antes descubrió el vanadio, identificó en Tasco un nuevo mineral, combinación de plata con selenio, al que denominó cimapanio, y en 1832 publicó la segunda edición actualizada de su texto Elementos de Orictognosia, la primera obra sobre mineralogía escrita en América. Bueno, finalmente Andrés Manuel del Río nació en Madrid en el año de 1749. Él estudió primero en España, luego en Francia y finalmente en la Academia de Minas de Freiberg en Alemania, que fue la primera de su tipo en el mundo. En el año de 1790 él estuvo ahí e incluso fue condiscípulo de Alexander von Humboldt en ese momento. Para cada una de las tres partes de su cátedra, misma que ocupó 50 años porque la tuvo desde 1795 hasta 1846, él va a escribir libros de texto, ¿no? para los alumnos, ¿no? Y dentro de ellos están los elementos de Orictognosia, está el Tratado de Vetas para geognosia y el arte de minas, ¿no? Entonces son estos tres libros que él escribe. Los elementos de Orictognosia, en el caso de los tres, ¿no? Son los tres primeros en su materia escritos en el continente americano, ¿no? En 1843, bajo el gobierno de Antonio López de Santa Anna, se estableció que los egresados del colegio recibirían el título de ingeniero, al que se agregó posteriormente el apelativo de minas. Se crearon en el colegio el título de ingeniero de minas con especialidad en minería y en topografía. En 1855 se sumó el de ingeniero geógrafo. Uno de los primeros titulados fue Francisco Díaz Covarrubias, quien realizó la Carta Geográfica del Valle de México y junto con Miguel Iglesias elaboró un plano hidrográfico del valle que fue fundamental para los trabajos posteriores del desagüe. En el último tercio del siglo quedaron perfectamente diferenciados los títulos profesionales de ingeniero civil y arquitecto, otorgados por la Academia de San Carlos. Antonio del Castillo, egresado del seminario, quien impartía la cátedra de mineralogía, hizo importantes sugerencias para mejorar las condiciones de ventilación de los túneles de las minas. Señaló que el aire llegaba enrarecido a las áreas más profundas y como primera medida de ingeniería recomendó el empleo de un solo tiro vertical, la cuidadosa disposición de los túneles horizontales y la instalación de bombas de impulsión del aire, como las de Real del Monte, cuyo propietario era Nicolás Beistegui. Él también, otra de sus aportaciones es que es el autor, junto con su equipo de trabajo, de la construcción de los primeros mapas generales más modernos y más precisos facturados en México desde el punto de vista minero y geológico.
Y también cabe destacar que otra de sus grandes aportaciones es la inserción en México de nuevos objetos de estudio de estos ingenieros científicos o de esos ingenieros de minas geólogos que transitaron a lo largo del siglo XIX. Por ejemplo, lo que nos recibe en este monumental Palacio de Minería es una colección de meteoritas. Esa exposición permanente, ¿sí?, desde 1893 se debe a la iniciativa de Antonio del Castillo. Las haciendas de beneficio de plata mexicana eran reconocidas como las más importantes del mundo. Por ejemplo, la Hacienda Grande de Fresnillo lavaba 14,000 quintales de plata semanales. Por esta razón, a mediados del siglo, se estableció en Fresnillo la Escuela Práctica de Minas, donde los alumnos del Colegio de Minería completaban su formación con la práctica. Bueno, la explotación de minas en el siglo XIX, digamos que va a estar cimentada sobre todo en un método de invención, método de beneficio y de amalgamación creado en el siglo XVI en Pachuca, que es el método de patio, pero vamos a ver que en las postrimerías del siglo XIX va a ser reemplazado por otro método de beneficio llamado de cianuración. Y esto está, digamos, totalmente vinculado con la llegada de capitales extranjeros a nuestro país, fundamentalmente norteamericanos, en menor medida ingleses. De modo que, en términos generales también, estas explotaciones y exploraciones de los recursos mineros van a estar sobre todo cimentadas en informes cuidadosos, muy precisos y en informes totalmente modernos mineros. Estos informes fueron elaborados naturalmente por expertos, o sea, no lo podían elaborar prácticos o cualquier aficionado a las ingenierías, a la ingeniería de minas. Tienen que ser elaborados por hombres entrenados en esta lectura de las vetas, de la naturaleza, en el levantamiento de mapas y ensayos en el laboratorio. El Colegio de Minería aportó a la ciencia de la construcción el catálogo de canteras disponibles. Se registraron 5 tipos en Guanajuato, 22 en León, 8 en Guadalajara, 12 en Morelia y 6 en México. En dicho catálogo se detallaron las características de las piedras obtenidas y las indicaciones para su mejor empleo en cimentaciones y muros. En 1857 se fundó la Escuela Nacional de Artes y Oficios con el propósito de contar en México con una escuela tecnológica similar a la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París. Se ubicó en el casco de Santo Tomás y fue el antecedente del actual Instituto Politécnico Nacional, que ocuparía precisamente dicho lugar. Lamentablemente, solo funcionó durante un año. La química tuvo un importante desarrollo en esta época. En 1845, Luis Varela publica en la revista científica y literaria el texto Ensayo filosófico químico sobre las soluciones, en el que diserta acerca de los cuerpos cuyos elementos se unen en muchas proporciones y aquellos en que las uniones son escasas. Identifica el ozono y señala que éste se produce al introducir en el gas oxígeno oloroso una lámina de oro o de platino. Leopoldo Río de la Loza, médico y farmacéutico, hizo importantes contribuciones al desarrollo de la química y sus aplicaciones en la industria y en la medicina. Sostuvo que el tequesquite, propuesto medio siglo antes para mejorar la obtención de plata, se podía obtener en el lago de Texcoco. Después, impulsó la enseñanza de la química médica en la Escuela Nacional de Medicina y defendió la liberación del comercio del azufre y el salitre para abaratar los medicamentos elaborados con estas sustancias. El mantenimiento de los caminos a Veracruz, Morelia, Guadalajara y Acapulco fue irregular y consistió principalmente en trabajos de renivelación, de aplanado de la terracería, del recubrimiento en hoyos y socavones y reposición de las lajas de piedra en los pocos caminos empedrados. También se repararon puentes tanto en su recubrimiento como en sus sillares y en los pilares de sostén. Los señores Manuel y Antonio Escandón, quienes establecieron una compañía de transporte público,
Participaron de manera importante en el mantenimiento de los caminos por los que transitaban, pero estos eran caminos de herradura. En cuanto a la construcción de vías férreas, en 1837 se otorgó a Francisco de Arrillaga la concesión para el ferrocarril México-Veracruz, pero los trabajos no se realizaron por las guerras civiles y la inestabilidad política imperante. En 1842, los poseedores de los peajes del camino Perote-Veracruz se comprometieron a construir una vía de ferrocarril entre Veracruz y el río San Juan, a cambio de derechos de perpetuidad. 8 años después se inauguró el primer tramo de 13 kilómetros de Veracruz a El Molino, que después fue parte del ferrocarril mexicano. Con capitales ingleses y la importante participación de Manuel y Antonio Escandón, se continuó trabajando en el trazo del ferrocarril que pasa por Orizaba. Su construcción requirió resolver serios problemas de ingeniería como la perforación de túneles en las montañas y la edificación de grandes terraplenes de sostén en las partes que corren en sus laderas, además de puentes sobre barrancos profundos y ríos. Javier Cavallari llega a México en 1856 para hacerse cargo de la dirección de la Academia de Bellas Artes de San Carlos, que incluía en sus estudios la enseñanza de la arquitectura. Cavallari fue un personaje muy importante en la construcción de vías férreas, aportando una técnica propia para su construcción. Hizo también otras importantes aportaciones como las técnicas de nivelación topográfica de precisión que aplicó en la Ciudad de México y un sistema de cimentación que lleva su nombre, consistente en bases de muro de concreto ciclópeo o de piedra brasa y mortero, que trabajan como muros de fricción y apoyo en la base. El problema de la basura se retomó en el México independiente. En 1822, durante la regencia, se discutió la estructura de un bando sobre aseo y limpia de la capital. La administración de la presidencia de Guadalupe Victoria dio prioridad a los servicios municipales. Por ello, en 1824, reglamentó nuevamente el control y la recolección de basura. En 1825 se estableció que el vecindario sería sancionado en caso de que se arrojara basura, tiestos o piedras a la calle, se vertiera agua sucia o limpia por canales, ventanas, balcones o puertas, o se sacudieran alfombras, ropas u otros objetos semejantes. Se prohibía lavar ropa en caños o fuentes públicas, bañar caballos, fregar trastos y utensilios en las calles, tener jaulas, macetas y tinajas en los balcones, y había que poner rejas o bardas en las azoteas para evitar que cayeran objetos que pudieran lastimar a las personas que transitaban por las banquetas. Los vecinos estaban obligados a barrer las calles, los frentes y los costados de las casas, regarlas por la mañana, cuidar el empedrado y llevar la basura a los lugares de recolección. Durante el Segundo Imperio, el emperador Maximiliano delegó la responsabilidad del cuidado urbano a los alcaldes. En 1864 creó un cuerpo administrativo encargado del aseo de las calles y muladares, aumentó el número y ruta de las pipas y construyó habitaciones a los carretoneros y a los intendentes como estímulo. Al año siguiente combatió los tiraderos clandestinos, principalmente en los rumbos de la antigua Acordada y de San Cosme, pues eran focos de infección. Ya en 1826, durante la administración de Guadalupe Victoria, se expidieron las primeras disposiciones reglamentarias sobre limpia de ríos y acequias. Estas acciones se extendieron hasta la última fase del gobierno de Bustamante y en 1841 se presentó un proyecto de limpia masiva de las acequias urbanas.
Mariano Paredes y Arrillaga, quien gobernó del 4 de enero al 28 de julio de 1846, emitió uno de los reglamentos más importantes sobre limpia. Constaba de 19 artículos que incluían la programación de los barrios para su limpia en calles y callejones, así como la distribución de los carros en las calles por tramo. Durante la intervención norteamericana se programó en 1847 la recuperación de todas las vías hidráulicas internas y 3 años después, José Joaquín de Herrera amplió la limpia a las vías periféricas. Los riesgos de inundación seguían siendo una amenaza para la capital del país. Por ello, los primeros gobiernos republicanos realizaron obras importantes. En 1823, José Marías Luis Mora realizó una inspección a las obras del desagüe, detallando en una memoria las condiciones en que se encontraban y destacó que varias partes necesitaban ser desasolvadas. En 1848, M. L. Smith, teniente del ejército invasor norteamericano, propuso que se trabajara el desagüe a través del valle de Tequixquiac. En 1856, durante el gobierno de Comonfort, debido a la ampliación que se le había hecho al Canal Nacional, creció el lago de Texcoco y sus aguas casi llegaron a las puertas de la capital. El volumen obtenido fue tan grande que hubo necesidad de una derivación del canal hacia el sur, primero cortando el camino hacia la calzada de Culhuacán y finalmente a la calzada de Tláhuac. Francisco de Garay, egresado de la Escuela Nacional de Puentes y Calzadas y de la Escuela de Minas de París, presentó un proyecto en un concurso convocado por el presidente Comonfort. En él proponía hacer un canal con capacidad de gasto de 33 metros cúbicos por segundo, que fuera de San Lázaro a un túnel, y para conectarse al arroyo de Ametlac, afluente del río Tequixquiac, al norte de Zumpango. Las obras se iniciaron 2 años después, pero fueron interrumpidas casi de inmediato a causa de las guerras. En 1863, Pascual Almazán le propuso a Maximiliano la reutilización de fango arcilloso de zanjas y canales para manufacturar con ellos materiales de construcción. Los bancos de materiales serían las zanjas y los canales más afectados, como el río Consulado, parte del canal de Texcoco, la zanja cuadrada que iba de la garita de Peralvillo a la Viga y la zanja auxiliar desaguadora de 4 canales interiores. Para evitar inundaciones, Manuel Siliceo, ministro de Fomento, nombró una junta de notables para llevar a cabo un proyecto de recuperación por secciones de ríos y diques del Valle de México. El ingeniero Manuel Gargollo, responsable de la sección norte, derivó los excedentes fluviales hacia el río Cuautitlán para hacerlos salir por el Tajo de Nochistongo. Como complemento de esta obra, se realizaron obras de desfogue en los ríos Tepozotlán y San Ignacio. Se recuperaron y reforzaron los canales de Santo Tomás y el de Vertideros con el propósito de aliviar el río Cuautitlán en la última parte del proyecto. En la zona norte se reforzó el dique de San Cristóbal con un contradique de césped de 6 metros de espesor y con mayor capacidad de contención. Por el lado de Teotihuacán, se pensó contener las aguas de los ríos que desaguaban a este valle a fin de impedir que llegaran al río Texcoco. Se encomendaron al ingeniero Miguel Iglesias los primeros trabajos del túnel de la Mesa de Acatlán, que desembocaría en la barranca de Tequixquiac. Fue necesario desaterrar la presa Oculma, construida en 1604, pues tenía disminuida su capacidad. Para hacerlo se proyectaron diversos vasos contenedores como las presas de Tecuac y la de Maravillas, esta última en la hacienda de San José Acolman. Al noreste de Texcoco se levantaron 2 bordos, uno de más de 1000 metros en terrenos de Tepetitlán para contener las aguas del Papalotla y otro de 1200 metros para recibir las aguas del Jalapango en el llano de Pentecostés. En la sección sur, el intento de navegación provocó que las aguas de Xochimilco y de Chalco inundaran la Ciudad de México. El aumento del volumen de Texcoco puso en riesgo a los pueblos ribereños. El ingeniero Francisco de Garay estuvo a cargo de la evaluación y el control de aguas del lago.
repuso las compuertas de Mexicalcingo y evitó que las crecientes del Churubusco bajaran sobre México. Abrió un nuevo canal llamado de Garay, de 10 metros de ancho, 2 kilómetros de longitud y 4 metros de profundidad, con trazos sobre los llanos de San Lorenzo, para comunicar el lago de Xochimilco con la laguna de Santa Marta. En el camino de la Polvorilla se levantó un puente dique de 2.50 metros de cuerda y se elevó la calzada de Tláhuac 80 centímetros para que sirviera de dique. Se volvió a llamar al ingeniero de Garay, que tenía todo el conocimiento del asunto. Él manifestó cómo podría ser el proyecto y se inició la continuación de lo que había dejado a medias el gobierno de Maximiliano. Entonces, en esos momentos, siguiendo la tónica del tiempo de Porfirio Díaz, hacía falta capital y se buscó el apoyo de empresas extranjeras. Entonces hubo 2 empresas extranjeras que se dedicaron precisamente a la construcción del Gran Canal y de terminación del túnel de Tequisquiac para lograrlo dejar del otro lado. Al ingeniero de Garay lo ayudó otro ingeniero que se llamó Luis Espinosa, que finalmente fue el que terminó la obra, y en el año de 1900 se pudo inaugurar el Gran Canal del Desagüe, que desalojaría el agua de los lagos del centro del Valle de México hacia el río Tula, como también lo hacía el Tajo de Nochistongo. Las 2 obras siguen funcionando actualmente, desde la época en que se construyeron. Entonces, yo creo que eso es lo que podríamos ahora decir de la ingeniería hidráulica mexicana del siglo XIX. Hace más de 3,000 años, los olmecas usaban el chapopote como impermeabilizante para sellar acueductos y embarcaciones. Durante la colonia se usó como impermeabilizante en techos y muros y como combustible en la calefacción de interiores. En 1859, Edwin L. Drake perforó un pozo petrolero en Titusville, Pensilvania. En 1865, John D. Rockefeller fundó su primera compañía petrolera que se convirtió en 1870 en la Standard Oil Company. Paralelamente, el sacerdote Manuel Gil y Sáenz descubrió un yacimiento petrolífero y perforó un pozo en la mina de San Fernando en Tepetitlán, Tabasco. Desarrolló también un proceso de destilación natural que le permitió obtener aceites ricos en querosena que utilizó para el alumbrado de su parroquia. La querosena como combustible en alumbrado fue el primer derivado importante del petróleo y su uso se extendió a todas las grandes ciudades. Su competencia era el alumbrado de gas, que procede del mismo origen. En 1864 se inauguró el primer alumbrado público en el Paseo de la Reforma y pronto se instalaron otros semejantes en las principales ciudades del país.